Hola, muy buenos días a todos. Hoy vamos a hacer este rato de oración, por eso vamos a ponernos en la presencia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te voy a leer el Evangelio que nos propone la misa y después vamos a intentar hacer nuestro ratito de oración platicándolo con Jesús. Y es que estaba en una ocasión el Señor Jesús con sus discípulos y se había reunido mucha gente que estaban escuchándole, como tú y yo nos ponemos en este rato de oración a intentar escuchar la voz de Jesús que nos habla. Pues estaban todos reunidos y de repente cuenta el evangelista que se presentaron donde él estaba su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de tanta gente que había reunido ahí. Y entonces uno de los que estaban cerca se dio cuenta, vio a la Virgen y vio a todos sus parientes de Jesús allá lejos y le dijo a Jesús al oído: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Jesús le respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Estas palabras que responde Jesús son unas palabras que nos llenan poco de inquietud, porque le están hablando de su madre, su mamá, la Virgen María, que va a verla, a quien tanto quiere. Pero Jesús nos quiere enseñar una cosa más importante, y es que más importante que los lazos de la sangre es el seguir la palabra de Dios, el cumplir la palabra de Dios. Él mismo nos lo dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y esto nos puede ayudar a nosotros a pensar: oye, si lo verdaderamente importante es el escuchar la palabra de Dios, el cumplir la palabra de Dios con nuestra vida, pues yo, ¿cómo estoy haciéndole para de verdad escuchar esa palabra de Dios? Tú pregúntate en la intimidad de tu corazón: ¿qué tanto escuchas la palabra de Dios? Si estás viendo este video, es buena señal porque significa que quieres escuchar la palabra de Dios. Estás poniendo un poquito de tu parte. Este video no serviría de nada si te quedas con un simplemente yo quiero ver los videos del Padre, los videos de las meditaciones. No serviría de nada si te quedas ahí. La idea con estos videos es que tú, al escuchar la palabra de Dios, al escuchar la explicación de la palabra de Dios, tú saques un propósito concreto en tu vida. Un propósito que te lleve a cambiar de vida. Un propósito que yo te propongo hoy para tu vida es este mismo que Jesús nos plantea en el Evangelio. ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Tú escuchas la palabra de Dios? La palabra de Dios está contenida en la Biblia. Ahí tenemos la palabra de Dios. ¿Te acuerdas lo que decimos siempre en la misa después de las lecturas y después del Evangelio? Esto es palabra de Dios, palabra del Señor. Pues yo te propongo que de hoy saques ese propósito. Leer todos los días, aunque sea un poquito, la palabra de Dios. El Papa Francisco nos lo ha recordado muchas veces. Es más, con mucha frecuencia el Papa, yo he visto que lo ha hecho como 4 o 5 veces, aunque seguramente lo habrá hecho más. Ha regalado a todos aquellos los que van a Roma a escucharlo en el Ángelus o en las audiencias que tiene, les ha regalado un evangelio así chiquito, un librito chiquito donde se contiene el texto de los evangelios. Porque el Papa Francisco, fíjate tú lo que nos dice: tener el evangelio entre las manos, tener el evangelio sobre la mesita de noche, tener el evangelio en la cartera, en la mochila, tener el evangelio en el bolsillo y abrirlo para leer la palabra de Jesús. Así viene el reino de Dios. El contacto con la palabra de Jesús nos acerca al reino de Dios. Piénsenlo bien, un evangelio pequeño, siempre al alcance de la mano. Se abre y se lee lo que dice Jesús y Jesús está allí. Jesús está allí cuando tú lees el evangelio. Ojalá y puedas sacar ese propósito que te estoy sugiriendo para ponerlo por obra. El evangelio que lo tienes al alcance de la mano.
Tú me ves todos los días aquí con este aparato. Tengo aquí mi tablet donde yo llevo el Evangelio. Tú tienes seguramente un iPad, una computadora, donde tienes acceso, un celular también, donde puedes descargar los evangelios y poderlo leer en cualquier momento. Por supuesto que en tu casa también está un ejemplar de la Biblia, uno o varios. Seguramente tienes con el que hiciste la primera comunión. Que es más, aprovecho para pedirte oraciones, porque toda esta semana las niñas, las alumnas del liceo que están en tercero de primaria, van a hacer la primera comunión. Aprovecho para que pidas por ellas, para que se enamoren de Jesucristo. Pues cuando hiciste la primera comunión, llevabas una Biblia entre tus manos. Seguramente la tienes ahí en tu casa. Pídesela a tus papás o pídeles que te consigan una para tenerla siempre al alcance y poder leer siempre la palabra de Dios, aunque sea un poquito. No se trata solo de leerla, sino de leerla y platicarla con Jesús, interiorizarla, pensarla y sacar un pequeño propósito. Yo estoy seguro que si tú y yo hacemos esto, la Virgen María, ella nos ayudará para que conozcamos cada vez más a su Hijo Jesús. Que Dios te bendiga y si el Señor lo permite, nos vemos mañana.